La verdadera belleza, el Evangelio. Y esta semana es una semana llena de amor y de bendición. Es la Semana Santa. Es la semana donde recordamos que ese Jesús vino a ese sacrificio, un sacrificio lleno de amor por sus hijos. Donde recordamos que Él vino a morir por nosotros en esa cruz. Y nosotros debemos de pagarle con arrepentimiento genuino y verdadero a ese Jesús. Que nuestras vidas sean el centro, Jesús en ellas. Para que así podamos realmente reconocer ese amor, esa bendición, ese gran sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y el día de hoy no estoy sola, está conmigo mi compañero, hijo ungido de Dios, Gonzalo. Pásale, amigo, bienvenido a este programa. Hola, Elvia, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, como siempre de gran bendición. La otra vez que nos hiciste favor de venir por primera vez fue de gran bendición. Recibí muchísimos mensajes donde les gustaba muchísimo escuchar esta palabra. Creo que estás muy ungido de la palabra de Dios, ungido de ese gran Dios. De verdad, yo admiro que tú hables así de la palabra. Me gusta hablar con hombres como tú, mujeres como tú, que están llenos del Espíritu Santo. Bienvenido, amigo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar en este espacio para poder compartirle a la gente pues ese mensaje maravilloso del Evangelio, ¿no? De la salvación en Cristo. Y mira, pues que todo sea para su gloria. Para eso es para los que para lo que trabajan los que conocemos a Cristo. O sea, realmente aquí nosotros ya no nos basamos en criterios humanos ni adulaciones humanas. No, aquí se trata de glorificar a Dios, porque para eso es para lo que fuimos llamados, como glorificadores y adoradores de Él, ¿verdad? Somos instrumentos. Así es. Yo me siento como un vaso vacío, y día con día le pido a mi Dios, Dios mío, soy un instrumento, soy un vaso vacío. Llénalo, Señor, límpiame, límpiame y purifícame para poderte servir, y llévame a la santidad, Padre. Porque solamente esta humanidad que tenemos no nos sirve absolutamente de nada, sino que debemos de estar dispuestos con un corazón abierto para servirle a nuestro Rey, Así nuestro es. Jesús, y que nuestro centro, sí, claro, como tú dices, es glorificarle a Él, que nosotros no quedamos en nada, que no seamos pisoteados, que su amor sea Él, y que Él sea el que sea visto y glorificado nada más. Sí, así es. Fíjate que el apóstol Pablo fíjate nada más de la forma en la que Dios lo utilizó, con ese mensaje maravilloso del Evangelio que él traía por todos lados, cómo lo usó en tantas misiones, cómo le inspiró tantas cartas que son prácticamente más de la mitad del Nuevo Testamento. Y él decía que se sentía como un abortivo, fuera de tiempo. Él siempre se sintió como un siervo inútil, y aún así la forma en la que el Señor lo utilizó. Juan el Bautista decía que yo mengue para que tú crezcas. Ese debe de ser el propósito de todo cristiano, porque la gloria debe de ser siempre para Dios. Fíjate, y el apóstol Pablo era un hombre preparado. Sí, claro. Es un hombre bajo los pies de Gamaliel, como dice su palabra, o sea, instruido en la palabra. Pero ¿cómo cómo fue ese hombre tan guiado por Dios? Que Pablo decía que lo que él había vivido en su pasado era basura para él, y que lo que estaba viviendo era en Cristo. Sí, así es. Dice, lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe. Amén. En el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate, qué bonito, ¿no? Ese amor que tuvo Pablo por Jesucristo, porque Jesucristo fue el que vino a cambiar ese corazón. Y así como le cambió esa vida, Pablo también te la puede cambiar a ti, porque también nos la cambió a nosotros que andábamos en una mala manera de vivir. Y esta semana es de reflexión, pero más que de reflexión,
estamos hablando de la importancia de ese sacrificio que Él vino a hacer por nosotros. ¿Cómo debemos de valorar ese sacrificio que Él vino a hacer por nosotros? Fíjate, Elvia, que a partir de hoy se desprende el cierre de una celebración que se ha dado a lo largo de la historia, llamada la Semana Santa. Ya hace algunos días atrás, la llamada Cuaresma, ¿verdad? Que es una preparación para estas fiestas precisamente, y luego ya concluye en una semana que le llaman la Semana Mayor, que a partir de ahora pues ya vienen otro tipo de celebraciones personificando la muerte, la resurrección de Cristo. Hoy, por ejemplo, se festeja lo que es la entrada triunfal en Jerusalén y ese tipo de cosas, donde muchos decían Hosana, 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 el que viene en el nombre del Señor. Bueno, lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy es relacionado con la reconciliación, la reconciliación con Dios. Y aquí viene la pregunta, porque todas las celebraciones que se hacen en torno a esta semana, en torno a la Cuaresma, pues nosotros vemos que muchas veces son puras celebraciones bien superficiales, que solamente han sido adoptadas como tradiciones, como costumbres, y que al final de cuentas no redarguyen para nada el corazón humano, que muchas veces solamente son como una rascadita a la conciencia del corazón humano. Y aquí es donde entra la reflexión. Al hablar de la reconciliación con Dios, entra la pregunta: ¿tú estás reconciliado con Dios? ¿Tú estás verdaderamente como llamado hijo de Dios, como nos lo muestra Juan 1:12? ¿Realmente te has arrepentido de todas las cosas que has hecho y has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón como para poder decir: yo estoy reconciliado con Dios, yo puedo mirar a los ojos de Dios, no por mi justicia, sino por la justicia que es imputada para el ser humano por medio del sacrificio de Jesús? Dice que Él es nuestra justicia delante de los ojos del Padre. Entonces, ¿estamos reconciliados verdaderamente con Dios? ¿Hemos reflexionado lo que realmente significa esta Semana Santa? Porque nosotros, te digo, hay muchas celebraciones bien superficiales, que es el Via Crucis, que es la muerte y resurrección de Cristo y ese tipo de cosas, pero tú dentro de tu corazón te has metido hasta lo más profundo, has dicho: a ver, yo voy a meditar, yo voy a reflexionar sobre lo que verdaderamente representa la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que la muerte de Cristo hizo para mí y por mí? ¿Cuál es el significado que la muerte de Cristo tiene en mi vida y de qué manera yo debo de aceptarla para poder decir que soy digno de todos aquellos por los cuales Cristo murió? Entonces, ahí es donde entra la pregunta: ¿estás verdaderamente reconciliado con Dios? Mira, te voy a poner un ejemplo, Elvia. ¿Cómo te has sentido tú cuando estás enojada, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con alguna persona conocida que aprecias o cosas así? Me siento muy mal. Se siente uno muy mal. No me siento tranquilo. Sí, se siente uno muy mal. Realmente, por ejemplo, en el caso mío, digo, pues la persona más cercana a mí es mi esposa, y de pronto cuando nosotros estamos distanciados por alguna situación, mira, es algo bien incómodo porque tu conciencia no está en paz, tu corazón no está tranquilo, tú sabes bien que necesitas tener ese acercamiento para que haya una conversación que te lleve a buen puerto y que podamos decir el uno al otro: perdóname, la regué en esto, la regué en aquello, discúlpame, y vamos a empezar de nuevo, ¿verdad? Tener la humildad de aprender a reconocer cuál es el problema que hay en mí para poder pedir perdón por eso. Y cuando pasa eso, y todos lo podemos entender, porque como seres humanos en algunas ocasiones hemos estado enemistado con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con el vecino, con mi esposa, con mi esposo. Todos tenemos relaciones sociales todos los días, y todos los días nosotros podemos experimentar una incomodidad que hay dentro de nuestro propio corazón por no estar reconciliado con alguien. Pero cuando de pronto llega la esposa o llega el esposo: ¿sabes qué? Pues perdóname, yo reconozco que la regué en este aspecto, y de verdad, de corazón, con sencillez, con humildad te pido perdón, y te pido que no rechaces ese perdón que yo te estoy pidiendo. Es muy bonito abrir tu corazón y humillarte y decir: bueno, a lo mejor tú tuviste la culpa, yo perdono, a lo mejor yo tuve la culpa, perdóname por favor.
Un día, quiero comentar, abrir un paréntesis aquí también. Yo pedí perdón a una persona. Yo le dije, perdóname porque yo no sabía por qué esa persona estaba molesta conmigo. Yo realmente no sabía. Y yo fui a pedir perdón con todo mi corazón. Y esa persona no aceptó mi perdón. Pero créelo, que cuando tú realmente estás con ese corazón abierto y vas a pedir con todo el amor ese perdón, también quedas tranquilo. Aunque Claro. la otra persona a veces no te perdone. Exacto, sí. Pero quedas tranquilo, Ujú. quedas muy tranquilo porque lo estás haciendo de todo corazón. Entonces, bueno, eso es punto y aparte. Pero cuando normalmente que te reconcilias con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, ay no, ya viene la luz porque no puedes hacer nada, o sea, no puedes avanzar. Y así es con nuestros hijos. Sí, y fíjate que esto es bien importante porque en una relación de pareja simplemente, cuando la esposa o el esposo están distanciados, están peleados, créeme que a veces no se quiere ni llegar a la casa. El lugar que para ti debe de ser más tranquilo, el lugar que para ti debe de ser de mejor ambiente, un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar de tranquilidad, se vuelve inaceptable y realmente tú no quieres estar en ese lugar. Dices, preferiría por ahí irme, no sé, acostarme a la banca de un jardín o estar en cualquier lugar, en una banqueta donde haya sombra. Cualquier lugar sería mejor que estar aquí con esa tensión que se siente el estar en un ambiente como ese. Todos nosotros hemos podido experimentar eso con diferentes personas y fíjate que es algo que nos debe de llevar a la reflexión. A ver, entonces, si nosotros como seres humanos, con ese tipo de relaciones que nosotros tenemos todos los días, con las que estamos relacionados con personas con las que convivimos todos los días, cuando hay un distanciamiento, cuando hay un pleito, cuando hay una discusión, nos sentimos bien mal. Imagínate lo que debe de sentir el ser humano y de la forma en la que el corazón se constriñe cuando no estás bien delante de los ojos de Dios, con ese ser creador, con ese ser santo, con el que nosotros debemos acercarnos con muchísima reverencia, con toda humildad, con un verdadero arrepentimiento y decirle, Señor, la verdad es que yo estoy muy mal en esto, necesito que me ayudes, necesito que me levantes, necesito que me fortalezcas, porque como decía el rey David, mientras no te confesé mi pecado, mis huesos fueron decayendo y mi espíritu se estaba muriendo. No, tienes que soltar todo en él. Sí, entonces esa es la forma en la que Dios se agrada ya cuando hay un corazón que verdaderamente quiere la reconciliación con Él, que verdaderamente quiere recuperar esa comunión con Él. Es cuando dice, lo que yo quería solamente era que tú me dejaras actuar en tu corazón, que reconocieras que realmente necesitas buscar mi presencia para poder disfrutar de esa paz que tu corazón necesita, porque mientras no estés bien delante de los ojos de Dios, no vas a tener paz en tu corazón. Entonces, precisamente de esa parte, lo que tiene que ver con la reconciliación con Dios es de la que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Y muchos se podrán preguntar, bueno, pero ¿cómo se da la reconciliación con Dios? ¿Verdad? ¿Cómo se debe de ahora, y esta semana precisamente es algo donde es el tiempo donde podemos nosotros meditar y reflexionar en todo eso, porque lógicamente la gente la ve como la celebración más grande en torno a lo que fue el sacrificio de Jesús, pero ¿realmente has entendido tú lo que fue el sacrificio de Jesús? Y yo quiero también decir una cosa importante. Si tú nos estás escuchando el día de hoy y tienes un pecado, el pecado que tú tengas, que no te ha hecho acercarte a Dios, déjame decirte que Jesucristo hace más de 2000 años vino a quitar ese pecado ya. Tú ya fuiste perdonado, tú ya fuiste perdonada. Solamente es cuestión que vengas a ese Dios, a ese Jesús y te arrodilles y te humilles en amor a Él y le entregues ese pecado para que tú puedas tener esa reconciliación de la que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? Así es, exactamente, y que nosotros podamos entender cuál fue realmente
el propósito de ese sacrificio maravilloso que se hizo para tu salvación, para mi salvación, y para que nosotros podamos entender que el Cristo, el Cristo de la Biblia, el Cristo que murió por ti, que murió por mí, no es lo que a lo largo de los años hemos conocido, un Cristo que algunas veces se ve hasta con mucha ternura, con una cortadita en esta parte, con una coronita de espinas ahí media puesta, con dos hilitos de sangre aquí sobre su frente. No, el Cristo que la Biblia describe es un Cristo que dice que Él no era de agrado para nadie cuando lo veía, quedó mal, que la gente lo repugnaba al momento de que lo miraban como peor que un trapo de inmundicia, todo molido por nuestras transgresiones, no había nada sano en Él. Lo único que sí el Señor, el Padre, no permitió es que le rompieran ni uno solo de sus huesos, pero ahí sus tendones, ligamentos, su carne, todo fue destrozado. Él perdió hasta la última gota de su sangre, y así realmente, así es como lo describe el libro de Isaías, hasta ese punto, desde el momento en que la gente que pasaba lo repudiaba, porque decían, ¿cómo puede ser posible que tal despojo esté aquí? Y ese despojo era un ser humano que con esa santidad que solamente Él podía tener y ofrendar su vida como propiciación por el pecado de la humanidad. Ese despojo es el que vino a dar la vida por ti, y nosotros queremos que tú reflexiones sobre lo que fue realmente el sacrificio de Jesús como ese despojo para tu salvación y para la mía, ¿sí? Irreconocible realmente, molido por completo. De sí. este momento, y me toca Sí. el corazón, o sea, Sí, porque nosotros los humanos, porque no reconocemos ese sacrificio, porque no lo reconocemos realmente, porque a veces me dicen, Elvia, es que por tradición no puedo cambiarme de religión. O sea, Cristo no es una religión, Cristo es nuestro Dios, Cristo es Dios vivo y verdadero. Y ese sacrificio tan cruel que hicieron los hombres y que hicimos nosotros, hay que reconocerlo y hay que aprovecharlo, porque Él nos está llamando a una vida santa, a una vida llena de amor, porque estando en Cristo tu vida va a cambiar, realmente tu vida va a cambiar. Y no te digo que no van a venir cosas malas a tu vida, porque somos humanos y vivimos en la vida y estamos en este mundo, pero Dios te sostiene, Él te da fuerzas como un búfalo. Él te ama a ti. Él te ama a ti que me estás escuchando. Porque Dios es un Dios vivo. Es un Dios que nos escucha. Y Dios no es una religión, sino que Dios es una relación directa con el Padre. así es. El día de hoy, bueno, pues te venimos a invitar a que vengas a conocer de ese Dios que estamos hablando el día de hoy. Sí, fíjate que pues bueno, es bien importante entender nosotros todo esto, porque la verdad es que el sacrificio de Jesucristo era lo que la humanidad necesitaba, y era el único olor fragante delante de los ojos del Padre ante una humanidad que se había manchado por completo de todo tipo de pecados, de todo tipo de transgresiones que eran una afrenta directa en contra de su santidad. Entonces, el Señor estaba por destruir al género humano nuevamente, porque dice el apóstol Pedro que el final de los tiempos será como fuego. Ya no, dice que el Señor hizo una promesa a Noé que ya jamás iba a destruir a la humanidad con un diluvio por medio de agua. Ahora el final de los tiempos será por medio del fuego. Entonces es algo que nosotros debemos de reflexionar, y es aquí donde entra la lectura que nosotros traemos para que tú te pongas a reflexionar. ¿Realmente yo ya estoy reconciliado con Dios? O sea, lo que yo he aprendido en mi vida espiritual y de la forma en la que yo he caminado en mi vida espiritual, ¿es la correcta delante de los ojos de Dios? Yo llevo una comunión directa con Dios, y puedo yo realmente estar seguro de que lo que yo estoy viviendo de forma espiritual es lo que realmente le agrada a Dios. Sí,
¿Sí estoy yo reconciliado con Él? ¿Sí tengo esa comunión que necesito tener todos los días con mi Padre Celestial, el Creador de todas las cosas? Bueno, vamos a comenzar con la lectura que está en 2 de Corintios, en el capítulo 5, y a partir del versículo 14, dice de esta manera: el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que, por consiguiente, todos han muerto. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Ojo con esto, ojo, bien importante esto. Para que los que viven ya no vivan para sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesús dijo: y todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. ¿Qué quiere decir esto? Desde el momento en que tú decides seguir a Cristo, y si realmente sientes tú ser cristiano y decir que realmente eres un hijo de Dios, ojo con esto. Todo aquel que ha decidido seguir a Cristo está muerto para sí mismo. Así es. Muerto para sí mismo, dice. Dejar el mundo. Sí, exactamente, muerto para sí mismo, dice. Tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Yo me niego a mí mismo por completo. O sea, ahora yo voy a dejar que tú seas quien guíe mi vida, que tú seas quien guíe mi corazón, que tú seas quien maneje cada pensamiento, cada situación, cada tentación que a mí se me presente, de la manera en la que tú lo creas más conveniente, y que no me dejes actuar por mí mismo, porque cada vez que lo hago de esa manera, yo siempre la riego. La palabra de Dios dice que nosotros, como cristianos, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de pensar y de actuar como Él lo haría, en el momento que nosotros necesitamos hacerlo, en el momento crucial donde tenemos que tomar una decisión por una cierta cosa, algo que determine el rumbo de nuestra vida, y a partir de ahí es donde tenemos que decir: ¿qué harías tú, Señor, en un caso como este? ¿Cómo lo resolverías? Ayúdame a hacerlo como tú lo harías, porque yo necesito tener esa mente capacitada para poder resolver cualquier tipo de situación, que es la mente perfecta tuya solamente. ¿Sí? Entonces, y dice, Cristo murió por todos. En el 16 dice: por eso nosotros, ya que pensamos que nadie según los criterios, ya que no pensamos en nadie, absolutamente en nadie. Nosotros como cristianos no admiramos a nadie, o sea, en admiración en el punto de la adulación. ¿Sí? Sí, porque la adulación, cuando estábamos en el mundo, sí, era, exacto. yo admiro a tal Sí. artista, Ajá. o es más, a tus hijos. Sí. No, debes de admirar solamente a Cristo. Así es. El punto de la adulación, fíjate, la adulación no es buena ni de ida ni de vuelta, ni de aquí para allá ni de allá para acá. Eso no es bueno, porque solamente es una vana veneración a un mismo ser humano. Y así es como lo describe el libro de Apocalipsis. Fíjate que dice que los reyes de la tierra se gozarán en la muerte de los dos olivos, de los que el Señor va a mandar a predicar al mundo, y que dice, y se adularán entre ellos, se darán regalos, unos regalos van, otros regalos vienen entre ellos, burlándose de todo aquello que ellos hicieron por estos dos olivos, por estos dos testigos que le van a mostrar al mundo el juicio cuando el Señor los levante. Entonces, esa era la adulación, y eso, nosotros ya no somos para estar adulando a nadie. Yo me acuerdo cuando no conocía a Cristo, ibas tú a un baile, ibas tú a un evento, te deshacías por cantarle, por aplaudirle, querías hasta subirte al escenario por estar al frente con ese artista que tú estabas mirando, y ya le decías te amo, y sabe qué tantas cosas hacías, y pasa eso. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no conocemos a Cristo, y el que conoce a Cristo no invierte su vida en esas falsas adulaciones, ni en esos gestos de, digamos, casi de idolatría, porque realmente eso es como se le nombra. Así Mira, es. ven un futbolista, ese es mi ídolo, ven un artista, ese es mi ídolo, y nosotros hacíamos lo mismo. Así es. ¿Sí? Fíjate, el sueño de nosotros era ser como ese artista. Ajá. Pero el día de hoy que nosotros estamos entregados a Cristo, ahora queremos ser como Él. Nuestro sueño Así es ser como Jesucristo. Uh-huh. Eso es nuestra realidad. Queremos parecernos a ese Jesús. Él es nuestro todo. Jesucristo es todo para nosotros. Así es. Ahora fíjate y pongan atención en lo que viene ahora. Dice, en el 16 dice, estamos leyendo 2 de Corintios 5 del 14 al 21. Así dice en el 16, lo que ya acabamos de mencionar. Por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Ojo con lo que viene enseguida.
Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, fíjate, nosotros llegamos a comparar el sacrificio de Cristo con esos mismos criterios humanos. Exacto. ¿Sí? Dice, ahora nosotros, y según pensábamos de Cristo según tales criterios humanos, ahora ya no pensamos así de Él. Ahora nosotros pensamos de una forma diferente, entendemos y tenemos claridad de lo que verdaderamente significó el sacrificio de Cristo. Ahora sabemos nosotros. Mira, yo me fijé ahorita que estábamos hablando sobre cómo lo describe el libro de Isaías, de la forma en la que lo molieron a él completamente. ¿Cómo te conmovió? No, o es algo que conmueve. Es algo que conmueve, realmente es algo que conmueve. Y eso demuestra que tú ya no estás pensando de Cristo con los mismos criterios que tú pensabas antes de Él. Que no ibas solamente a un Via Crucis, que no ibas solamente a una celebración de trueno de chamucos aquí en el jardín y cosas de ese tipo. Ya no ibas, o sea, eso era pensar de Cristo según criterios humanos. Ahora tú piensas en el sacrificio de Cristo y es algo que te golpea lo más profundo del corazón. Y lo valoras. Y lo entiendes y lo valoras y dices, Señor, ¿cómo no abrí los ojos antes? Bueno, es que para eso también hay un llamado, ¿sí? Entonces, y todo tiene su tiempo, como dice el libro de Eclesiastés. Entonces dice, todo esto es obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es lo que nosotros estamos haciendo aquí, es lo que el apóstol Pablo escribió aquí en la carta a segunda a los Corintios, lo que les escribió a Filipenses, lo que les escribió a los Gálatas, lo que le escribió a Tito, lo que le escribió a Filemón, lo que les escribió a tantos lugares donde Pablo fue a predicar. Esto es lo que les escribía, la reconciliación con Dios, que ellos se olvidaran de los criterios que tenían de Cristo según los términos humanos, que ellos pensaran de Cristo mucho más allá de lo que ellos podían percibir, porque realmente el pensar de Cristo era conmoverse y pensar realmente, ay Señor, tanto que te he fallado y la verdad es que yo necesito volver a tener esa comunión contigo. ¿Cómo voy a lograr esa comunión contigo? Arrepintiéndome desde el fondo de mi corazón y como dice Efesios 5, entregándole todas nuestras cargas al Padre y orando directamente al Padre en el nombre de Jesucristo para el perdón de todo nuestro pecado, con un arrepentimiento sincero. Entonces, en el 19 nos dice, es decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Dios reconcilia al mundo, Dios Padre reconcilia a todo aquel que entra a Él por medio de Jesucristo, ¿sí? Amén. Porque si tú no has reconocido a Jesucristo como el Señor de tu vida, si tú no has empezado a andar en sus caminos, si tú no te has esforzado por obedecerlo a Él, si no te has arrepentido de corazón de tus pecados, entonces tú no has sido reconciliado con Dios, porque solamente por medio de Cristo es la forma en la que nosotros podemos ser reconciliados con Él, y a partir de ahí viene ese cambio, esa transformación. Romanos 12:2 dice, y no se amolden al mundo actual, sino dejen que sean transformados en su mente y en su corazón, para que ustedes puedan entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y ¿sí? Una puerta que te lleva ahí es el arrepentimiento. Claro, y esa es tener la mente, eso es tener la mente de Cristo. Es el arrepentimiento, ¿sí? Porque como dices tú, como bien hablabas de tu esposa al principio, cuando digo yo también con mis hijos, a veces que tengo alguna diferencia, cuando decido acercarme y arrepentirme a lo mejor de mi mala manera que me comporté, me lleva a esa unión, ¿verdad? Esa reconciliación. A esa reconciliación, sí. Claro. Sí. Pues este programa es corto, pero creo que de muchísimo valor, amigo. Muchísimas gracias, de verdad. Este canal ha sido de mucha bendición. Este canal ha sido de gran amor en Cristo. Podemos compartir de la palabra. Yo te agradezco muchísimo, amigo, que hayas venido aquí. Eres un hijo, un ungido del Señor, porque yo veo cómo Él te utiliza, Él te usa, porque tú estás dispuesto con ese corazón. De verdad, yo te doy gracias por estar en este momento aquí, Gonzalo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia y que juntos lleguen un día completamente a estar sirviéndole al Señor y estar viéndole un día frente a los ojos y decirle,
heme aquí, Señor, aquí estoy. Así es, amén. Fíjate, y pues bueno, muchas gracias, principalmente, lo vuelvo a repetir, muchas gracias principalmente a Dios, porque mira, todo aquel que conoce a Cristo está llamado para proclamar esas maravillas de aquel Dios maravilloso que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo dice Primera de Pedro 2:9. Todos somos sacerdotes, todos somos evangelistas, todos somos profetas, en el sentido de que todos tenemos la obligación de anunciar el evangelio. Y dice el apóstol Pablo que el don de la profecía se puede utilizar también para dar consuelo a aquellos que están desconsolados y decirle, mira, Dios no quiere que estés en esa situación. Él dice que si tú te arrepientes y que te vuelves a Él y que le entregas tu corazón, Él te va a restaurar y te va a sanar y te va a levantar y te va a bendecir. Entonces, todos somos embajadores de Cristo, los que conocemos a Cristo, todos somos sacerdotes delante de los ojos del Señor, todos somos profetas, evangelistas y maestros, porque enseñamos lo que la palabra de Dios nos enseña y Él es quien nos prepara. Amén. Entonces, mira, aquí nada más para culminar con esto, dice en el 20 y 21, dice de esa manera: así que nosotros somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten la reconciliación con Dios, acepten la reconciliación con Dios. Y es un ruego tan profundo que hace el apóstol Pablo. Él no dice los exhorto, ni dice les exijo, ni dice les ordeno, ni dice les pido. Él dice les ruego, les rogamos desde lo más profundo del corazón que se reconcilien con Dios, porque la humanidad realmente no tiene yo creo que ni el 5% del entendimiento de lo que verdaderamente significa y representa el sacrificio de Cristo para la salvación de toda la pecaminosidad humana. Y en el 21 dice: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, fíjate, por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que tú le entregas tu vida y tu corazón a Cristo, Dios el Padre te ve como lo ve a Él. Y a Él, en el momento de que Él cargó con todos tus pecados, a Él lo miró como te miraba a ti. Amén. ¿Sí? Es algo maravilloso que tú puedes decir, oye, es que este es un regalo, Señor, de gracia y de misericordia indescriptible que yo no puedo entender, no puedo comprender y verdaderamente no lo entiendo, pero te agradezco porque si no hubiera sido por eso, yo estaría completamente perdido y digamos, perdido en una muerte eterna. La Biblia menciona en el libro de Apocalipsis la muerte segunda. Eso es después de que tú mismo, por tus propias decisiones de rechazar a Cristo, decidiste morir 2 veces, no solamente en tu cuerpo, sino la muerte final en tu espíritu. Al final de los tiempos. Entonces, irse al mero infierno. Sí, al lago de fuego. Entonces no lleguemos a ese punto. La Biblia es bien clara en cuanto nos habla sobre la reconciliación con Dios, con el Padre, y reflexiona en esto. Dios hizo pecador a Cristo por causa de ti, y a ti te hizo justo por causa de Él. Reflexiona en esto y dale vueltas. Caray, o sea, quiere decir que el Señor Jesucristo fue quien entregó todo su ser para que yo pudiera ser justificado delante de los ojos del Padre. Y por mí se hizo pecador, con toda esa pecaminosidad, con toda esa mugre que había dentro de mí. Cristo se cargó con ella para que yo pudiera ser acepto delante de los ojos del Padre. Entonces, esa es la verdadera reconciliación con Dios. Juan el Bautista decía: arrepiéntanse. Ese era el mensaje principal de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el mensaje central? El arrepentimiento y un corazón humillado y dispuesto a buscar la reconciliación, la restauración y la comunión con el Padre que tanto necesitamos, porque realmente mientras no encuentres eso, tu corazón no va a tener paz. Amén. Eso es. Pues con este mensaje tan hermoso nos vamos, nos despedimos de este podcast. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por suscribirte a nuestro canal, suscríbete para que sigas teniendo estas bendiciones. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos a la próxima. Yo soy Elvia Palacios y esto fue La Verdadera Belleza, el Evangelio. Muchas gracias. Yo soy Gonzalo Hernández y les doy muchas gracias por esta nueva oportunidad, por estar aquí. Gracias a Elvia por esa plataforma tan bonita. Va a crecer mucho, vas a ver. Dios te está usando de una forma tremenda. Tú también eres una guerrera del Evangelio. Y muchas gracias otra vez al Señor por darnos esta oportunidad. Dios los bendiga, cuídense mucho
y nos vemos en la Hasta próxima. la próxima. Gracias.